Muy buenos días, hermanos. Quiero saludarlos a todos con la gracia y la paz de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Quisiera transmitirles los saludos de Sandra. Ya ayer de noche me pidió para agradecer a los hermanos por sus oraciones. Ellos están en viaje, ya están posiblemente ahora saliendo de San Pablo hacia Porto Alegre, y después a las 10 de la noche toman el ómnibus de Porto Alegre hacia Montevideo. Mañana a las 9 de la mañana, a las 9:30, ya están acá si Dios quiere. Yo ya estoy esperando a ellos con muchas ganas. Pero damos gracias a Dios por sus oraciones, y Dios ha sido de consuelo y de ánimo para ella, para la familia en ese tiempo. Aquellos que no saben, el papá de Sandra falleció el lunes. El domingo pasado oraron por la situación, pero el Señor quiso llamarlo a su presencia y así lo hizo, y damos gracias a Dios porque Dios hace siempre lo que es mejor. El papá de Sandra era creyente y un siervo de Dios, y en ese momento está descansando en las moradas celestiales. Damos gracias por los que nos visitan, los que están con nosotros. Siempre una alegría poder recibir a los que están con nosotros. Y Mauricio, que es la primera vez en el culto, bienvenido. Tenés un nombre lindo. Les invito a abrir la palabra de Dios en esta mañana en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 1 al 11. Colosenses, capítulo 3, versículo 1 hasta versículo 11. Bueno, yo voy a leer el versículo 1. Ustedes, los que quieran leer, pueden ayudarme con los versículos que siguen. Colosenses, capítulo 3, de versículo 1 hasta versículo 11. Así nos dice la palabra de Dios. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestras vidas se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, revestido de nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni extranjero, esclavo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Amén. Vamos a orar. Señor, le agradecemos a Dios por esta mañana. Te alabamos a Dios porque Cristo es realmente todo. Cristo es suficiente. No hay otra persona ni otro lugar donde podríamos ir si no es Cristo. Reconocemos, Señor, de que Cristo es todo en todos. Y en esta mañana oramos, Dios, que una vez más tu palabra pueda hablar a nuestros corazones. Necesitamos crecer en conocimiento de Cristo. Necesitamos de que nuestras vidas sean conformadas a la imagen de Cristo. Y oramos que tu palabra en esta mañana pueda instruirnos a tal punto de que tu Espíritu nos dé entendimiento de cómo debe ser
nuestra vida, lo que debemos buscar, lo que debemos pensar, cómo debemos portarnos en ese mundo. Enséñanos, Dios, en esta mañana, Dios, a través de tu palabra, Señor, aquellos que no te conocen, Señor, que en esta mañana puedan realmente, por obra de tu Espíritu Santo, Dios, entender que no hay otra persona que no sea Cristo, y solamente por medio de Cristo tenemos la vida eterna. Es lo que te pedimos, agradecidos, en nombre de Jesús. Amén. Estamos en la epístola de Pablo a los Colosenses hablando sobre la supremacía y la centralidad de Cristo. El apóstol Pablo venía hablando a los creyentes en Colosas sobre la grandeza de Cristo, la persona de Cristo, y este Cristo que ellos habían conocido a través del Evangelio predicado por Epafras a aquella gente, y Dios obró en sus vidas y los alcanzó con el Evangelio, transportando ellos de la oscuridad al reino de su Hijo amado. Por lo tanto, el apóstol viene enseñando a la iglesia que todo eso se da por medio de Cristo. Por eso Cristo tiene, debe tener la centralidad de los asesinos, porque solamente por medio de Cristo, Él es el único que puede, como leía el presbítero Mervi en el libro de Hebreos esta mañana, solamente Cristo pudiera acercarnos, abrirnos ese camino vivo a Dios por medio de su sangre. Y el apóstol siguió instruyendo a la iglesia, mostrando su cuidado, su amor hacia aquellos hermanos, animando a ellos, diciendo que ellos deberían crecer en esa relación con Cristo y confiar únicamente en la persona de Cristo. Y Pablo va, lo que vimos semana pasada, es confrontar todo tipo de enseñanza que pueda levantarse diciendo que necesitamos ya algo más que Cristo. Pablo dice, no, Cristo es suficiente, porque en Él habita toda la plenitud de Dios. Por lo tanto, no nos falta nada si tenemos a Cristo. Y en esta mañana, mirando al capítulo 13, versículo 1 al 11, queremos ver las instrucciones que vienen para Dios, que nuestros corazones deben estar en las cosas de arriba, de que esta vida que es transformada por Cristo, tiene que ser una vida guiada también por Cristo. Así Pablo dice, así como recibís a Cristo, así también andar en Él. Por lo tanto, es la primera pregunta que podemos hacer en esta mañana, es ¿qué es lo que nos hace diferente de las demás personas? Si Cristo es nuestro Señor, si Cristo es nuestro Salvador, entonces ¿qué es lo que nos hace diferente de las demás personas? Uno puede decir, yo voy a la iglesia todos los domingos. Otro puede decir, yo no tomo, yo no fumo, no juego, no bailo, como los demás. Y es justamente eso que Pablo venía diciendo en el capítulo anterior, al final del capítulo 2, y que nosotros no somos aceptados por Dios, y que nosotros no somos personas espirituales delante de Dios por lo que hacemos o por lo que dejamos de hacer, porque ir a la iglesia hay un montón de gente que lo hace. La iglesia está llena de impíos. Hay impíos que tienen el hábito religioso de ir a la iglesia todos los domingos. Por lo tanto, el hecho de que uno vaya a la iglesia no le hace distinto, diferente de los demás. Aunque es importante que el creyente congregue. Estamos mirando eso por los que van a ser recibidos como miembros. Terminamos la semana pasada mirando de que la iglesia es el lugar donde Dios ha establecido para también promover crecimiento espiritual. De manera que el que no anhela estar en la iglesia es porque no entendió el propósito de Dios para su vida y para la iglesia. Pero no quiere decir que el hecho de que uno venga a la iglesia le dé cierto estatus o que le garantiza algo mejor delante de Dios, que le haga aceptable delante de Dios.
Tampoco el hecho de tomar, de jugar, de bailar. Hay un montón de gente que no hacen esas cosas y no son cristianos. Es decir, que nuestra aceptación delante de Dios no es por lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer, sino es por lo que Cristo hizo en nuestro lugar, en nuestro favor. Y fue eso lo que hablamos semana pasada, y quizás pueda parecer a algunos un poco liberal decir, bueno, no importa lo que uno hace o deja de hacer, eso no le hace aceptable ante Dios, pero eso es lo que dice la palabra de Dios. No es por el hacer o dejar de hacer que somos aceptados por Dios, que somos hechos personas espirituales. Lo que nos hace aceptables ante Dios y que nos hace ser personas espirituales es Cristo, es su obra. Es solamente por medio de Cristo que nosotros somos aceptados por Dios, porque Cristo es suficiente para nuestra salvación. No es por lo que nosotros, no es tener Cristo, es más lo que yo hago que me hace aceptable delante de Dios. Por lo tanto, en cuanto a aceptación delante de Dios, en cuanto a que seamos personas espirituales, frente a Dios, no es por lo que uno hace, lo deja de hacer. Eso no nos hará más aceptados o más espirituales a los ojos de Dios. Nuestra espiritualidad y nuestra aceptación delante de Dios dependen únicamente de Cristo. Pero quisiera en esta mañana, siguiendo con el texto, confrontar otro concepto equivocado que hay en la cabeza de algunas personas. Algunos dicen, Dios es amor, somos salvos por gracia y entonces tampoco importa cómo yo vivo, no importa las cosas que yo hago. Y el texto que sigue va a decir, claro, sí que importa. O sea, no somos aceptados por Dios por lo que hacemos o dejamos de hacer. Pero una vez que Dios nos salva, nos redime, nos transforma, Dios nos muestra cómo debemos vivir. Por lo tanto, delante de Dios, frente a los principios establecidos por Dios, sí importa cómo nosotros vivimos. Es decir, que Dios no pasará de largo delante de Dios si nosotros somos desobedientes y si somos personas que no hacemos caso a la palabra de Dios. Creo que la enseñanza que sigue en el capítulo 3 aclara que Pablo ya venía hablando inspirado por el Espíritu de Dios en los capítulos anteriores. Capítulo 1, versículo 3, Pablo dijo, damos gracias a Dios, el Padre nuestro Jesucristo, orando por vosotros al oír de vuestra fe en Cristo. Pablo dice que aquellas personas habían oído de Cristo y por lo tanto ellos ahora tenían a Cristo y la fe de ellos era manifestada delante de los demás. Por lo tanto, eran personas que estaban caminando con Cristo. Y aquellos que son llamados por la gracia salvadora de Dios, el texto nos dice que tienen sus vidas transformadas. Ya no son más los mismos. Tuvieran sus vidas transformadas por la palabra de Dios, por la obra de Cristo. Por eso Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 5, si alguno está en Cristo, versículo 17, nueva criatura es. Las cosas antiguas ya han pasado. Por lo tanto, ya no son más los mismos. Hay algo diferente en la vida de ellos que es fruto de la gracia de Dios. Por lo tanto, sí tenemos que ser diferentes de los demás que no están en Cristo. Y capítulo 2, versículo 6, Pablo dijo, por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, así andad en Él. Por lo tanto, sí importa a Dios la manera como sus hijos andan delante de Él. Una vida transformada por la gracia de Dios es una vida que es motivada por la palabra de Dios a poner a Dios sobre todas las cosas en primer lugar. La palabra de Dios viene
transformando nuestras vidas en el sentido de que antes nosotros no teníamos a Dios, no conocíamos a Dios, pero ahora por la gracia de Dios lo hemos conocido. Por lo tanto, Dios tiene que ocupar la primacía y tener la primacía en nuestras vidas. Motivados por la gracia de Dios que nos ha transformado, con el corazón lleno de gratitud a Dios, debemos caminar como hijos de Dios, viviendo en un mundo caído, pero para manifestar la gloria de Dios. El texto que hemos leído esta mañana hace algunas afirmaciones importantes para la vida cristiana, o sea, para aquellos que son cristianos. Capítulo 3 en adelante, Pablo va a pasar a mostrar cómo es la vida de un cristiano, cómo es la conducta de un cristiano, pero su vida es de esta manera porque Dios ha obrado en su corazón, porque Dios le ha transformado. Porque si Dios no hace la obra en nuestra vida, no podemos actuar, no podemos vivir como Dios quiere que nosotros vivamos. Y el texto enseña que si nosotros conocemos verdaderamente a Cristo y si tenemos una relación personal con Cristo, entonces nuestras perspectivas de la vida son cambiadas. La manera como miramos la vida es distinta de cómo mirábamos antes. Y nuestra manera de vivir como consecuencia de esa perspectiva también es cambiada. El capítulo 3 tiene como objetivo mostrarnos que todo lo que fue enseñado sobre Cristo anteriormente transforma nuestras vidas de manera real y de manera práctica. No es solamente un conocimiento, sino que es el conocimiento que es un conocimiento transformador, que pasa a transformar nuestra manera de pensar y de vivir. Empezamos a buscar lo que antes no buscábamos. Pablo dice, busquen las cosas de arriba. Empezamos a buscar porque hemos sido transformados. Empezamos a pensar o a poner la mira en las cosas que antes no mirábamos y ni pensábamos. Y empezamos a luchar contra cosas contra las cuales nosotros no luchábamos en el pasado. Y el propósito de las Escrituras aquí es de que nosotros no solamente tengamos conocimiento de Cristo, que tengamos algunos conceptos sobre Cristo, sino que el propósito de la Escritura es que este conocimiento de Cristo nos vaya transformando a la imagen y semejanza de Cristo. Y yo quisiera dejar dos lecciones que podemos aprender en esos versículos capítulo 3 en esta mañana. La primera lección que aprendemos en este texto va del versículo 1 al versículo 4, que nos dice que los que son de Cristo son identificados con Cristo. Es decir, los que son de Cristo tienen evidencias en sus vidas de que ellos tienen una relación con Cristo. La identidad de cristiano le hace ser vinculado a la persona de Cristo. El texto va a decir, versículo 1, versículo 4, quién éramos sin Cristo y quién llegamos a ser por Cristo, en Cristo y con Cristo, y que nuestra nueva identidad en Cristo afecta nuestra manera de vivir. Es decir, que hay un antes y un después de haber sido tocados por la gracia de Dios. Es decir, que el cristiano no es más la misma persona. Su vida ha sido transformada. Hay un momento antes y hay un momento después de este encuentro con Cristo, de que ha sido tocado por la gracia de Dios. Por eso el apóstol viene hablando en el versículo 1 a los cristianos. Esto habla de lo que hace un cristiano que ha sido tocado por la gracia de Dios. Dice, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Cuando Pablo utiliza la partícula si,
en el versículo 1 del capítulo 3 es semejante a lo que vimos esta semana en la epístola a los Hebreos. Sí, aquí no se trata de una condicional en cuanto de que ellos no eran creyentes, sino que Pablo está diciendo, una vez que ustedes han resucitado juntamente con Cristo, busquen las cosas de arriba, porque la persona que no es cristiana, que no ha sido resucitada con Cristo, no busca las cosas de arriba. Por lo tanto, el sí, en el versículo 1, sería para entender de esta manera, una vez que ustedes habéis sido resucitados juntamente con Cristo, por lo tanto, vivan de una manera que es coherente a la vida nueva que han recibido. Como consecuencia de la obra que Dios ha realizado en la vida de ustedes, vivan en conformidad con esta vida. Cuando Pablo dice que habéis muerto y habéis resucitado con Cristo, Pablo está haciendo referencia a lo que llamamos nosotros a la doctrina de la unión mística juntamente con Cristo. Es decir, que nosotros hemos sido unidos a Cristo por medio de la fe. Lo dijo en capítulo 2, versículo 12. Dice, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios que le resucitó de entre los muertos. Cuando Dios obra en nuestras vidas y nos lleva a entender quién es Cristo y qué fue lo que hizo Cristo, y nosotros recibimos de Dios la fe y creemos en Cristo, en su obra, en ese momento nosotros somos bautizados o unidos juntamente con Cristo. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Cuando uno conoce a Cristo, muere y es resucitado juntamente con Cristo. Que la obra de la gracia de Dios nos ha unido plenamente a Cristo. Por eso el versículo 7, Pablo dice que estamos arraigados y sobreedificados en Cristo. Y por eso él dice en el capítulo 8 de Romanos que nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Porque esta unión es por siempre, es perfecta. Cristo, nosotros estamos en Cristo, Cristo está en nosotros. Por medio de Cristo tenemos entonces esta relación personal con Dios. Por eso Pablo está diciendo, como consecuencia de nuestra unión con Cristo, debemos buscar las cosas de arriba, poner la mira en las cosas de arriba. Buscar las cosas de arriba donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Pablo nos presenta a Cristo victorioso. ¿Dónde está Cristo? Está sentado a la diestra de Dios. ¿Qué significa eso? Que Cristo venció la muerte, que Cristo cumplió plenamente y perfectamente la tarea que Dios le había confiado. Él vino para hacer el sacrificio perfecto en nuestro lugar, lo que celebramos en esta mañana en la Santa Cena. Cristo en la cruz fue crucificado, derramó su sangre para que fuéramos perdonados, para que fuéramos reconciliados con Dios. Pero Cristo no quedó muerto, sino que Él ha resucitado. Y la prueba que Cristo ha resucitado, Pablo dice que Él está sentado a la diestra de Dios, el Padre. De manera que Pablo quiere mostrarnos de que esta nueva vida que es en Cristo Jesús es real, es verdadera. Porque Cristo venció la muerte. Por eso Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, Cristo no ha resucitado, entonces vana es nuestra fe. Pero porque Cristo resucitó y venció la muerte, Él está a la diestra de Dios. Pablo dice que nosotros debemos buscar las cosas de arriba. Y mientras esperamos su venida, es lo que debemos hacer. Y las cosas de arriba tienen que ver con la voluntad de Dios para sus hijos. Las cosas de arriba no son cosas materiales. Las cosas de arriba no son bendiciones para gozar en la vida presente, sino que las cosas de arriba son
cosas que están relacionadas a la voluntad de Dios para sus hijos. Son cosas que caracterizan a Cristo. Podemos pensar en la enseñanza de las bienaventuranzas en el Sermón del Monte. En las cosas de arriba son bondad, paciencia, amor, mansedumbre, perdón, pureza, consagración. Son estas cosas las cuales debemos buscar nosotros que hemos sido resucitados juntamente con Cristo. De estas cosas debemos anhelar y buscar nosotros en esta vida, porque es al buscar estas cosas en esta vida que seremos reconocidos como hijos de Dios. En ese estilo de vida que marcará la diferencia entre nosotros y los demás. Cuando buscamos estas cosas en Cristo, nuestra manera de vivir en el mundo es transformada. Pero hay una segunda dirección en el texto. Pablo dice: si nosotros somos creyentes verdaderos y hemos sido resucitados también con Cristo, debemos buscar las cosas de arriba. Pero el versículo 2 dice también: poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pablo está haciendo un contraste entre cómo vive un hijo de Dios en el mundo. Él vive en el mundo, pero con buscar las cosas que son de arriba y poniendo la mira o pensando las cosas que son de arriba. A veces el cristiano puede ser juzgado o puede burlarse del cristiano por pensar en demasiadas cosas de arriba. Pero es eso lo que Dios quiere de nosotros. Es eso lo que Dios espera de nosotros como hijos de Dios, de que nosotros no estemos aferrados a las cosas de esta vida, de esta tierra, sino que tengamos la mira en las cosas de arriba. Esa segunda dirección del texto está vinculada a la primera. No es una repetición, sino que es un complemento. Pablo está diciendo: busquen las cosas de arriba y pongan la mira o piensen en las cosas de arriba. Porque si nosotros no pensamos o no ponemos la mira en las cosas de arriba, consecuentemente no buscamos las cosas de arriba. Por eso es importante que nuestras mentes estén ocupadas con las cosas de arriba. Aquello que ocupa nuestra mente tiene la tendencia fuerte de determinar nuestros actos. Aquello que nosotros alimentamos en nuestras mentes son aquellas cosas que tienen una fuerte tendencia de determinar aquello que hacemos. Por eso las Escrituras nos exhorta a renovar la mente por medio de la palabra de Dios. Por eso la Escritura dice que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Por eso la Escritura dice que lo que debe ocupar nuestras mentes debe ser todo lo que es honesto, todo lo que es puro, todo lo que es amable. La idea es que una mente orientada por la palabra de Dios nos lleva a una búsqueda a las cosas de Dios. Una mente que tiene poco de la palabra de Dios es una mente inclinada a lo terrenal. Pablo quiere ayudarnos a entender de que nuestra aceptación a Dios no es como pensaban los místicos, de que uno tenía experiencia aparte de la palabra de Dios, sino que nuestra experiencia con Dios, que es fundamentada por la palabra de Dios, nos llevará a crecer en esa relación con Dios. Pero eso se da a través de poner la mira o de pensar en las cosas de arriba. Pensar en las cosas de arriba es llenarnos con la palabra de Dios. Es que la palabra de Dios esté presente en nuestras mentes. Nuestro problema en la vida cristiana es porque ponemos muy poco la palabra de Dios en la mente. Y ahí fallamos y vamos a caer en pecado.
Y cuando nos alimentamos, nos fortalecemos en la palabra de Dios, empezamos a buscar las cosas de arriba. El predicador John Owen, él dijo que poner la mente y alimentar la mente con las cosas de arriba te llevará a mortificar el pecado. Y el contrario también es verdadero. Cuanto menos de la palabra de Dios ponemos en la mente, cuanto menos nos alimentamos de la palabra de Dios, más el pecado tiene lugar sobre nuestras vidas. Charles Spurgeon, también comentando este pasaje, dijo que muchos de ustedes saben más acerca de los bestsellers, acerca de las novelas, de lo que Dios ha revelado en su palabra. Muchos de ustedes leen una novela desde el principio hasta el final, y ¿qué es lo que tienen? Una cabeza llena de espuma cuando hayan terminado, pero no gastan tiempo para leer la Biblia, que es la comida sólida, duradera, sustancial y satisfactoria. Lamentablemente no se la comen, antes la dejan encerrada en el armario del abandono, mientras que todo lo que escribe el hombre y es un éxito de ventas, esto lo devoran con avidez. Y quizás muchos no leen los libros escritos por los hombres, pero muchas veces se están llenando con la televisión o con la internet. Hay otros medios. En la época de Spurgeon era leer novelas y revistas y libros. En los días de hoy la gente está más perezosa para leer libros, pero se están llenando con lo que nos dice la televisión y nos dice las redes sociales. Pero poco nos alimentamos de la palabra de Dios, que es sólida, duradera, sustancial y satisfactoria. Y por eso tenemos debilidades en nuestro crecimiento en la vida cristiana. Se no está venciendo el pecado, se no está progresando y madurando en la vida cristiana, es porque hay poco de la palabra de Dios en la mente. Y debemos entender que si Cristo es nuestro Salvador, si Cristo, si hemos estado juntamente con Cristo, debemos buscar las cosas de arriba. Debemos poner nuestros pensamientos, nuestra mente, nuestra mirada en las cosas de arriba. Y eso solo es posible si hemos sido alcanzados por la gracia de Dios. Si uno no es cristiano, si todavía no ha creído en Cristo Jesús, no podrá, no buscará y no pensará en las cosas de arriba. Su mente, su corazón, su mirada está en las cosas temporales. Su Dios es su vientre. Su vida está en las cosas de acá. Por lo tanto, para poder vivir una vida que es agradable a Dios, es necesario de que Dios primero nos transforme la vida. Es necesario que pasemos de la muerte a la vida, y eso lo hace Dios. Nadie que está muerto puede vivir de por sí. Por eso Pablo dice que Él nos dio la vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Si no tenés vida, tenés que pedir a Dios: Señor, dame vida. Señor, resucítame en Cristo Jesús, para que yo pueda buscar las cosas de arriba, para que yo pueda pensar en las cosas de arriba. Que si hemos resucitado juntamente con Cristo, debemos buscar las cosas de arriba, debemos pensar en las cosas de arriba. Que Dios sea nuestro mayor placer, de que Dios ocupe el primer lugar en nuestras vidas, de que Dios esté presente en nuestro pensar. Esta es la única manera de vencer un deseo pecaminoso, es poder reemplazarlo por uno nuevo.
Esta es la primera lección que Pablo nos enseña de que hay una identificación entre aquellos que han creído con Cristo. Ellos pasan a vivir como Cristo. Así como Cristo vivió, así también van a vivir aquellos que están en Cristo. Por lo tanto, la segunda lección viene a hablarnos de que la vida cristiana es un proceso. El Señor nos ha resucitado juntamente con Cristo y ahora el Señor nos manda a buscar y a pensar en las cosas de arriba. Pero este es un proceso. La vida cristiana es un proceso gradual para todo creyente. El versículo 11 dice que Cristo es todo en todos. O sea, todos empezamos en el mismo lugar. Todos empezamos bajo la misma gracia. Es bajo el llamamiento de Dios que todos empezamos. En ese proceso vamos creciendo. La degeneración nos coloca a todos en el mismo proceso, independiente de nuestra historia o trasfondo. No importa que seamos hijos de fulano o no, que seamos hijos de creyente o no, si tengamos posesiones o no, si seamos de tal país o de tal país, no importa. Todos empezamos en el mismo lugar que es en la regeneración. Y la vida cristiana es un proceso, nos va a mostrar los versículos que siguen. Y esto nos trae dirección para la vida y a la vez nos trae ánimo al corazón. Dirección porque nos dice qué es lo que debemos hacer, y ánimo porque nos enseña que es un proceso donde Dios nos va transformando día a día para que seamos conforme a la imagen de Cristo. En este proceso de buscar a Dios, de pensar, de poner la mira en las cosas de arriba, es un proceso donde Dios nos va transformando día a día para que seamos conforme a la imagen de Cristo. Dios nos salvó, pero el propósito de Dios es que seamos conforme a la imagen de Cristo. Por eso Dios está obrando en nosotros a la medida que nosotros buscamos las cosas de arriba y pensamos y ponemos la mira en las cosas de arriba. Y en este proceso de buscar y poner la mirada en las cosas de arriba, la Biblia dice que vamos haciendo morir lo terrenal en nosotros. Es decir, vamos dejando las cosas de la vida pasada, vamos despojando los del viejo hombre y vamos aprendiendo las cosas de la nueva vida y siendo revestidos del nuevo hombre. Los versículos 5 en adelante dice: por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos, o haced morir, dice la Reina Valera. Está mostrando que en esta nueva vida estamos en un proceso. Hacer morir indica una acción continua y diaria, de que se debe hacer todos los días. En ese proceso de búsqueda de las cosas de arriba, de poner a mirar las cosas de arriba, día a día debemos hacer morir el pecado que todavía está en nosotros. Dice, necesitamos hacer morir esta vieja naturaleza, el viejo hombre que todavía está ahí. La palabra de Dios nos enseña que cuando Dios nos salva, nosotros morimos para el pecado. Pablo dice en Romanos que debemos considerarnos muertos al pecado y vivos para Dios. Nosotros hemos muerto al pecado, dice Pablo también en el capítulo 2 de Colosenses, pero el pecado sigue presente. El pecado no es más Señor de nuestras vidas, pero el pecado todavía está presente. Somos libres del poder y de la condenación del pecado, pero todavía no somos libres de la presencia del pecado. El pecado está presente, debemos hacerlo morir, o hacer morir la influencia del pecado en nosotros. ¿Y cómo eso se da? A través de buscar
las cosas de arriba y de poner la mirada en las cosas de arriba. Pablo dice, hace una lista, menciona una lista en el versículo 5, versículos 8 y 9, que representan las cosas que son parte de la vida sin Dios. Pablo va a decir acá que antes nosotros vivíamos de esta manera. Versículo 7, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pablo está diciendo, ustedes en el pasado vivían de esta manera, pero ahora que están en Cristo deben hacer morir esta manera de vivir. Esta manera de vivir tiene que ser mortificada en ustedes. El pecado que está presente debe ser, por medio de la palabra de Dios, debe ser eliminado de nuestra vida. Pablo hace una mención de pecados, una lista de pecados, para que nosotros sepamos bien claro de que somos una nueva criatura y hay cosas de que no deben ser parte más de la vida de cristiano. Uno puede decir, pero yo no sé qué tipo de cosa debo hacer morir. Y Pablo va a mostrarnos una lista de pecados morales. En el versículo 5 dice, hacer morir lo terrenal, que es la fornicación, la impureza, las pasiones, los deseos, los malos deseos. Y después hace una lista de pecados sociales. Dice la avaricia. Versículo 8 dice, desechar también la ira, el enojo, la malicia, la maledicencia, el lenguaje soez de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros. No es una lista exhaustiva, pero es una lista de cosas que son partes de nuestra naturaleza terrenal, de la vida antigua, de la vieja vida, del viejo hombre. Los pecados morales tienen que ver con los pecados que distorsionan los valores de Dios para el hombre en la creación, y están relacionados a los placeres temporales de la vida. Pues Pablo dice, hay que hacer morir estas cosas. La fornicación es el sexo afuera del casamiento. El sexo es una bendición y es de Dios, pero dentro del casamiento. Dice hacer morir también la impureza. La palabra en griego es porneia, o todo tipo de hábito sexual fuera del casamiento. No solamente la fornicación, el adulterio, todo tipo de cosas que se pueda mencionar que no es proyecto de Dios para el hombre, debe ser, no debe ser parte de la vida cristiana. Hacer morir. Pablo también dice que los pecados sociales tienen que ser eliminados de nuestras vidas. Los pecados sociales tienen que ver con el trato con nuestros semejantes, la ira, el enojo, la avaricia, todas las cosas relacionadas en el trato uno con los otros. Y Pablo dice que hay que hacer morir también estas cosas. En ese proceso no somos pasivos, es decir, pero si yo no hago es porque Dios no lo está haciendo. No, la Biblia dice que es un ejercicio que lo debemos hacer cada uno de nosotros que estamos en Cristo, hacer morir. Es una tarea de cada cristiano, es parte de la vida cristiana. Nosotros hemos recibido en Cristo, por Cristo, todo lo necesario para mortificar la tendencia pecaminosa de nosotros. Es decir, que podemos vencer el pecado haciendo uso de los recursos que Dios nos ha dado. Por eso dice, hacer morir. En ese proceso, por lo tanto, no somos pasivos, sino más bien somos llamados por Dios para actuar basado en la orientación de la palabra de Dios. Dice, hacer morir la fornicación. Por lo tanto, nos guardamos
esperamos y preparamos para el casamiento. El sexo será una bendición en la vida del creyente en el casamiento. Fuera del casamiento es un desastre. Y todas las demás cosas relacionadas a la vida sexual deben ser para el casamiento. Casarse y vivir en los límites del casamiento es una bendición y es lo que Dios ha planeado para sus hijos. Posiblemente era un problema en la iglesia de Colosas. Y por eso Pablo está mencionando a aquellos hermanos, hagan morir ese tipo de cosas en la vida de ustedes. De igual manera es un problema de los días de hoy. Los creyentes tienen que seguir luchando también en ese sentido, hacer morir estas cosas en tu vida. Y en cuanto a los pecados sociales también, hacer morir. La avaricia es aferrarse a las cosas de esta vida, que es idolatría. ¿Cuántas cosas ocupan lugar en nuestras vidas y nos alejan de Dios? La Biblia llama esto idolatría. No es solo el dinero, son otros objetos, son el tiempo, son el conocimiento, a veces la familia, a veces cosas buenas se convierten en ídolos en nuestras vidas. Y Pablo dice, hacer morir la avaricia, hacer morir la ira, el enojo. ¿Y cómo hacemos morir de una manera práctica eso? El enojo, la ira, paciencia, perdón. Dice, hacer morir lenguaje suez, controlar la lengua, cosas que no son para la edificación, que no son de provecho, de que no va a ser para bendecir a los demás, no diga. Esta es la manera práctica que Pablo viene diciendo, hacer morir. Hacer morir es, en lugar de hacer las cosas que Dios dice que no debemos hacer, nos ponemos a hacer las cosas que Dios dice que tenemos que hacer. Y la epístola seguirá tratando en los versículos posteriores de cómo debe ser esta vida que Dios tiene planeada para sus hijos. Vamos a mirar sobre el casamiento, sobre los hijos frente a los padres, esposos hacia las esposas. Hay varias instrucciones de cómo debemos vivir, poniendo la mirada en las cosas de arriba, buscando las cosas de arriba. Pero la Biblia dice que es un proceso donde por medio del conocimiento aplicado a la experiencia de vida vamos siendo renovados diariamente. Por lo tanto es una dirección para nosotros. Eso debe ser nuestra manera de vivir y a la vez es de ánimo. Estamos en proceso. Hacer morir es algo que se hace todos los días. Dios en su infinita gracia nos ha enviado Cristo Jesús para morir en la cruz por nuestro pecado, para que no vivamos más en pecado. Pero dice el apóstol Juan, si pecamos, abogado tenemos en el cielo, Jesucristo el justo. Dios está obrando en nosotros y Dios nos llevará, como dice Pablo en el versículo 4, cuando Cristo nuestra vida sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Miramos a Cristo, seguimos el ejemplo de Cristo, porque cuando Cristo se manifieste, nosotros seremos tal como Él es, dice el apóstol Juan también en 1 Juan capítulo 3, versículo 2. La vida cristiana es marcada por buscar algunas cosas y abandonar a otras cosas. ¿Qué es lo que estamos buscando? Es mirar algunas cosas y desviar los ojos de otras cosas. ¿Qué es lo que estamos mirando? Buscar las cosas de arriba y pensar en las cosas de arriba es lo que Dios quiere que nosotros, lo que hemos sido resucitados con Cristo, hagamos. Es de ahí que encontraremos los recursos para hacer morir lo terrenal en nosotros. Es en este proceso de buscar las cosas de arriba y pensar en las cosas de arriba que encontraremos los recursos para hacer morir lo terrenal. ¿Qué lugar ocupa Cristo en nuestras vidas? ¿Lo amamos? ¿Lo amamos más hoy que lo amamos hace un año atrás?
Cuando miramos nuestras vidas hoy y miramos hacia un año atrás, ¿qué es lo que ha cambiado? Si hemos estado con Cristo, hay que haber cambios. Tenemos que ser diferentes, tenemos que ser distintos. ¿Qué lugar ocupa el pecado en nuestras vidas? ¿Cómo hemos luchado con el pecado? ¿Cuáles son las cosas que luchamos el año pasado? ¿Y cuáles son las cosas que estamos luchando este año? Si sos cristiano, el pecado no puede dominarte, sino que dice la Biblia que hay que hacerlo morir diariamente. Y en esta mañana nos toca celebrar la cena del Señor. Nos toca acercarnos a la mesa del Señor. Y frente a la mesa encontramos exhortación, desafíos, pero también encontramos consuelo. La mesa es un momento para mirar y ver que todo lo que era necesario para que fuéramos aceptados por Dios, Cristo lo hizo perfectamente. Cuando tomamos el pan, Él dice, este es mi cuerpo que es por ustedes. Cuando tomamos la copa, Él dice, esta es mi sangre derramada para la remisión de pecados. Sí, hemos creído en Cristo Jesús. Todos nuestros pecados han sido perdonados, dijo Pablo en el capítulo 2 de Colosenses. Por lo tanto, no hay nada que pueda separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero a la vez, cuando miramos a la mesa del Señor, somos desafiados a vivir, como dice Pablo en el capítulo 1, de una manera digna de Él y de vivir para su entero agrado. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo es nuestras vidas delante de Dios en nuestra historia? No es para ser aceptados, sino es porque hemos sido aceptados por Dios, movidos por la palabra de Dios y movidos por la gratitud, por la obra de Cristo Jesús. Queremos que nuestros corazones estén en las cosas de arriba. Vamos a orar. Señor, queremos en esta mañana agradecerte porque entendemos que somos salvos por la gracia, por medio de la obra que es en Cristo Jesús. Gracias, Jesús, por esta obra completa, perfecta y única realizada en la cruz en nuestro lugar. Gracias porque tu palabra nos da la certeza de que somos aceptados por Dios, de que somos personas que empiezan una vida espiritual delante de Dios, no por lo que hacemos o dejamos de hacer, sino tan solamente por tu obra. Ayúdanos, Dios, cada día a fijarnos a esta verdad, de que seamos agradecidos y de que confiemos únicamente en Cristo. Aquellos, Señor, que todavía no han confiado en Cristo, no van a llegar a ningún lugar y jamás lograrán agradar a Dios por medio de sus vidas. Solamente agradamos a Dios por medio de Cristo. Ayúdales a entender en esta mañana, si hay alguien de nosotros, Señor, que no haya entendido, que tu Espíritu Santo, Dios, les dé a ellos la convicción de que solamente somos aceptados y solamente podemos agradar a Dios a través del sacrificio de Cristo Jesús. Te agradecemos, oh Dios, porque la vida cristiana es un proceso. Y gracias, Señor, porque sabemos de que tú has empezado a obrar en nosotros, de que tú terminarás la obra que has empezado en nosotros. Pero queremos, Señor, delante de la exhortación de tu palabra, Dios, pedirte que tú nos des la fortaleza, que tú nos ayudes, Dios, realmente a actuar en obediencia a tu palabra, a que busquemos las cosas de arriba, a mirar a Cristo y a ver la vida de Cristo y a seguir sus pasos, a andar como Cristo, así como recibimos a Cristo, a andar como Él. Ayúdanos, Dios, a poner la mirada en las cosas de arriba, a gastar tiempo con tu palabra, a leer tu palabra.
Señor, nos llenamos con tantas cosas en esta vida, cosas que son vinculadas a lo terrenal, que nos llevan a decepción, a frustración, oh Dios, porque no agradamos a ti, Señor, viviendo con la mirada de las cosas de esta vida. Tu palabra, Dios, transforme nuestra manera de pensar. Tu palabra, Dios, renueve nuestra mente a tal punto, oh Dios, de que seamos transformados en nuestra manera de vivir en ese mundo. Ayúdanos, Dios, a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. A ocupar nuestras mentes con lo que es puro, honesto, bueno, las cosas que te agradan a ti. Solamente así vamos a poder hacer morir lo terrenal en nosotros. Ayúdanos, Dios, a despojarnos del viejo hombre y a vestirnos del nuevo que es en Cristo Jesús, para vivir una vida digna de ti, Señor, para andar en conformidad a la fe que tú nos has llamado, y para que al final de todas las cosas, Señor, tú seas glorificado y exaltado también en nuestras vidas. Te agradecemos porque sabemos que en ese proceso no nos faltan los recursos para vivir victorioso. Cristo ya está sentado a la diestra de Dios en los cielos, de donde vendrá. Gracias, Señor, porque tenemos todo lo necesario para vivir esta vida victoriosa en Cristo Jesús. Ayúdanos, oh Dios, a ser obedientes, oh Dios, y a poner en práctica todo lo que tú nos dices en tu santa palabra, Señor. Es lo que te pedimos, agradecidos en Cristo Jesús. Amén.